Visenya Targaryen, su nombre no evoca dulzura ni ternura, sino respeto y a veces mucho miedo. Mientras su hermana Rhaenys era la cara amable y soñadora de los Targaryen, Visenya siempre fue lo opuesto, dura, fría, con un carácter tan afilado como la hoja que llevaba en su cadera. Era la esposa mayor de Aegon el Conquistador y también su hermana, su reina y, por si fuera poco, su guardiana. Y aunque muchas veces su figura ha quedado ensombrecida por la fama de Aegon o el carisma de Rhaenys, lo cierto es que sin Visenya la conquista no habría sido lo mismo e incluso capaz no se hubiera llevado a cabo. Dicen que era de una belleza imponente pero severa. No era la belleza suave y sonriente de Rhaenys, sino una que imponía, alta, de cuerpo fuerte, con facciones angulosas y unos ojos intensos que podían helar a cualquier guerrero. Ella no se preocupaba por parecer adorable, prefería la armadura al vestido y la espada al bordado. Desde joven destacó en la guerra y no por estar a la sombra de su hermano. Entrenaba con armas, montaba a caballo y no temía mancharse de sangre. Algunos incluso afirman que Visenya fue mejor con la espada que el propio Aegon. Su espada, hermana oscura, fue inseparable de ella, una hoja de acero valirio que se convirtió en una extensión de su propio brazo, mientras que Aegon blandía fuego oscuro y su figura era la del rey en batalla. Visenya era la ejecutora silenciosa, la guerrera que nadie quería enfrentar. Con hermana oscura demostró que la realeza Targaryen no era solo fuego de dragón, sino también filo en combate. Y si hablamos de dragones, ella montaba a Vhagar. En los tiempos de la conquista, Vhagar era joven si lo comparamos con Valerio, pero con los siglos se convertiría en el dragón más temible de su era, el mismo que siglos después aún seguía volando en los cielos de Poniente. Juntas, Visenya y Vhagar arrasaron ciudades, doblegaron castillos y sembraron un miedo que iba a durar generaciones. Durante la conquista, mientras Rhaenys era diplomática y puro encanto, Visenya era el otro rostro del poder, la fuerza militar, la frialdad calculadora. Cuando Harrenhal ardió bajo el fuego de Valerion, fue Vhagar quien se aseguró de que la lección no se olvidara en las tierras de los ríos. En el campo de fuego donde los Lannister se reunieron con 40.000 hombres para frenar a Aegon, fue Visenya quien desde el aire desató junto a sus hermanos un infierno en llamas. Desde ese día, miles de hombres ardieron vivos y con ellos ardió el dominio. El terror de Vhagar fue tan grande como el de Valerion, y así nació el poder para la casa Tyrell, puesta en el trono por los Targaryen. Pero quizás uno de sus momentos más recordados fue en el Valle de los Arryn. Los señores del valle creían estar seguros tras las inexpugnables puertas de sangre. Aegon podía conquistar campos y castillos, pero no atravesar aquellas montañas. ¿Qué hizo Visenya? Bueno, ella montó a Vhagar, sobrevoló aquellas alturas imposibles y descendió directamente en el nido de águilas. Imagina la escena, la reina Targaryen entrando en el salón con olor a azufre y ceniza en sus ropas, caminando hacia la regente Shara Arryn y su pequeño hijo, el niño rey Ronel. No necesitó una batalla, bastó la presencia de ella y de su dragón para que el valle se rindiera. Ronel pidió volar en Vhagar y su madre no tuvo elección. De inmediato dobló la rodilla. Fue una conquista limpia, sin sangre, pero con un poder que lava la piel, algo que solo pudo haber logrado la reina Visenya. Ella no era solo espada ni dragón, también fue política, y una muy astuta. Cuando Aegon comenzó a gobernar los 7 reinos, ella estuvo a su lado como consejera y protectora, y fue precisamente Visenya quien creó una de las instituciones más importantes de Poniente, la Guardia Real. Todo comenzó con un atentado contra Aegon en Desembarco del Rey. El rey fue herido, aunque de forma leve. Visenya, enfurecida, lo reprendió frente a todos y para demostrar que su seguridad era un desastre, tomó su espada y lo hirió en la mejilla antes de que sus guardias pudieran reaccionar. Ella dijo: si yo pude hacerlo, cualquiera puede matarte, le afirmó. De esa lección nació la Guardia Real, 7 caballeros encargados de proteger al rey día y noche, una orden que sobrevivió durante siglos. Pero si en tiempos de Aegon ella fue su mano firme, en tiempos de su hijo Aenys fue su voz más dura. Aenys, hijo de Rhaenys, era un hombre débil, más inclinado a las artes y la piedad
que hacia la guerra. Visenya lo despreciaba, lo consideraba blando, incapaz de sostener el trono que su padre había forjado en fuego. Nunca ocultó su desdén, lo llamaba indeciso, le reprochaba sus errores y lo empujaba a ser más fuerte, pero nunca tuvo éxito. Cuando la fe de los siete se rebeló contra los Targaryen, Aenys no supo qué hacer. Fue Visenya quien tomó el control, y ella fue quien aseguró que su propio hijo, Maegor, heredara el trono. Maegor no fue un rey benevolente, fue brutal, despiadado, un tirano en toda la regla, pero ese era el reflejo del molde que Visenya había querido para el reino, un gobernante que no temiera aplastar a sus enemigos. Se dice que Visenya en sus últimos años se volvió aún más sombría. Algunos afirmaban que practicaba artes oscuras, que experimentaba con venenos, que recurría a brujería prohibida. ¿Es una verdad o un mito? Bueno, nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí se sabe es que incluso cuando la vejez la fue consumiendo, ella nunca dejó de ser temida. Murió en Rocadragón en el año 44 después de la conquista. Ya estaba consumida, envejecida, delgada, casi una sombra de lo que había sido. Pero incluso en su muerte fue una reina que no se pudo ignorar. Fue incinerada según la tradición Targaryen y descansó junto a su hermano esposo Aegon. Visenya Targaryen no fue una reina amable, ni mucho menos lo intentó. Fue una guerrera, fue política, fue madre, fue protectora y verdugo a la vez. Aunque la recuerdan a veces como cruel, otros como visionaria. Pero lo cierto es que sin ella la dinastía Targaryen jamás habría alcanzado la fuerza que la sostuvo durante tantas generaciones. Si Aegon fue la espada que unió los reinos y Rhaenys fue la voz que los sedujo, Visenya fue el fuego que se aseguró de que nadie se atreviera a romper esa unión. Lo malo. El fuego que la hacía grande también la volvía temible. Lo malo de Visenya era su incapacidad de suavizarse. La gente no la quería, le temían, era cruel. Si había que quemar, quemaba. Si había que ejecutar, ejecutaba. Y lo hacía sin un pestañeo. Nunca mostró piedad hacia quienes osaban desafiar a los Targaryen. Con su sobrino, el rey Aenys, fue mucho peor. No veía en él un gobernante, sino una debilidad viviente. Lo menospreciaba, lo criticaba en público y en lugar de reforzar su legitimidad, lo minaba poco a poco. Muchos dirían que ella fue quien pavimentó el camino para que su propio hijo Maegor el Cruel se levantara y tomara el trono con sangre. Lo bueno. Visenya no era una mujer que esperaba ser recordada por su hermosura, sino por su poder. Guerrera nata, entrenada con la espada, capaz de blandir acero con la misma soltura que cualquier caballero. Y no hablemos de un arma común, sino de hermana oscura. Uno de los pocos aceros valirios de Poniente, forjado para manos que no dudaban. Su mayor fortaleza, sin embargo, fue Veigar. Con ese dragón, que más tarde se volvería el más temido de todos, dobló las rodillas y conquistó tierras. Su estrategia en el valle fue brillante. No hubo necesidad de largas guerras, solo un vuelo y la visión de su dragón posándose en lo alto del nido de águilas. Eso bastó para que los orgullosos Arryn se rindieran sin luchar. Eso era Visenya, una mujer que imponía con su sola presencia. Y no solo era fuego y acero, fue política, una muy fría, calculadora. De ella nació la Guardia Real, el cuerpo más prestigioso de todo Poniente. Es decir, que aunque muchos la puedan criticar, su aporte fue invaluable. Conclusión. Visenya Targaryen fue el filo frío de la dinastía, guerrera, política y protectora del poder de su casa. Su legado es el de una mujer que nunca buscó ser amada, sino temida y respetada. Forjó instituciones, conquistó reinos y aseguró la supervivencia Targaryen con fuego y acero. Pero esa misma fuerza la volvió distante, cruel y a veces despiadada. En ella convivía la visión estratégica de una reina y la dureza implacable de una tirana. Fue, en esencia, la encarnación de lo que significa gobernar con dragones.